Muy buenas tardes, estimados amigos. Disculpen la pequeña demora que hemos tenido. Bienvenidos a la Feria Yo Constructor. En esta oportunidad nos toca haceros Arequipa, desarrollar un interesante tema para todos ustedes. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación, por participar en esta feria tan interesante que se está desarrollando para todos nuestros amigos vinculados al tema de la construcción responsable. Y en esta oportunidad justamente tenemos el desarrollo de escaleras metálicas, un interesante tema para poder aprender de cierta forma cómo es que se desarrolla una escalera metálica y ver los pequeños detalles que deberíamos considerar para la ejecución de esta. ¿Sí? Estamos conectados con todos nuestros amigos de Facebook y vamos a verlos por acá en un instante. Bien, nuestra agenda va a ser para este tema de desarrollo de escaleras metálicas. Vamos a ver los tipos de escaleras, diseño de escaleras, ¿sí? El cálculo de los elementos de una escalera, casos típicos y las conclusiones. Hay que tener claro los elementos de una escalera. ¿Okay? Dentro de los elementos de una escalera tenemos que ver lo siguiente. Los siguientes puntos. Lo que es el largo de la escalera, qué distancia va a tener este largo de la escalera. Hay que ver lo que es la altura de la escalera. ¿Sí? Otro punto importante es el soporte principal de la escalera, que ya vamos a ir dando cuenta si es que puede ser uno o dos soportes, ¿sí? De acuerdo al diseño de la escalera. Tenemos que ver lo que es el contrapaso, este elemento vertical. Tenemos que ver lo que es el paso, que es el elemento horizontal, el balaustre y también el pasamano. ¿Correcto? Pues esto, digamos así, que van a ser los elementos típicos en una escalera. Entonces, para aprender a desarrollar una escalera, para no solamente ver la confección, sino ver el cálculo para el desarrollo de la escalera, vamos a ver estos puntos de acá. ¿Sí? ¿A qué le llamamos peldaño? El peldaño le llamamos esta parte acá, en la parte del paso donde asentamos el pie y el contrapaso que vendría a ser esta parte vertical. A eso le llamamos peldaño. ¿Correcto? Acá se puede ver de una forma mejor, una escalera ya real. ¿Sí? Tenemos lo que es el contrapaso, que es la parte vertical, que acá no hay, pero sí está determinada por una determinada altura, y también tenemos lo que es el paso. Viendo alguna bibliografía he visto que también le llaman huella y contrahuella. Huella sería el análogo de paso y contrahuella sería similar al contrapaso. La contrahuella sería similar al contrapaso, ¿correcto? Escaleras típicas que podemos encontrar, hemos definido esto de acuerdo a lo que hemos podido observar, porque revisando bibliografías de distintos años, hemos visto que esto ha ido evolucionando. Entonces, lo que nos queda es tomar como referencia lo que hemos encontrado en la bibliografía y lo que encontramos actualmente. Entonces, de acuerdo a eso, hemos tomado esta referencia y hemos denominado por la clasificación de las escaleras por su forma, que pueden ser rectas con un tramo, de un solo tramo para un solo nivel, rectas de un tramo con descanso, rectas con dos tramos rectos con descanso, digamos, tramos podríamos llamarle a la sección recta, que podría ser directo del primer piso al segundo piso, que también podría tener un descanso, o si no, del primer piso al segundo piso, al tercer piso con descansos, ¿no? Las escaleras helicoidales son las circulares, básicamente, ¿no? Donde tenemos las circulares con eje, las llamadas también caracol, las cuadradas, helicoidales cuadradas con eje, que es una especie de caracol, pero ya donde los peldaños son de forma cuadrada, y las helicoidales sin eje. ¿Sí? Y ahora vamos a ver justamente las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y también vamos a ver muestras de estas escaleras, ¿sí? De esta clasificación de escaleras. Dentro de las características de las escaleras rectas tenemos, ¿no? Los peldaños son más amplios, por lo general son empleados para lo que son escaleras
industriales, escaleras para un centro comercial, para un mayor acceso y desplazamiento de las personas. Por ese sentido son más seguras, ¿correcto? Y se emplean generalmente en tramos largos de 3 pisos aproximadamente a más, ¿sí? Entonces, en todo caso, conclusión acá de escaleras rectas son más seguras que las escaleras helicoidales, ¿ok? Por las dimensiones de los peldaños, por las dimensiones del peldaño. Desventaja de las escaleras rectas: ocupan un considerable espacio, ocupan más espacio. Esas rectas no permitan que puedan desarrollarse sobre su propio eje, sino que su desplazamiento va a ser mayor y por ese sentido va a tener que ocupar mayor espacio, ¿no? Otro detalle: requieren 1 o 2 soportes laterales o centrales. Entonces, de cierta forma lo van a hacer más seguros y por eso mismo también ocupan más espacio, ¿no? Recomendaciones: verificar siempre la altura libre entre paso y paso. Hay escaleras rectas, como las de emergencia, como las que ya vamos a ver, y vamos a ver que se necesita un espacio mínimo libre entre paso y paso. ¿Ok? Tipo de escaleras rectas: acá podemos ver escaleras rectas de un solo tramo. Un solo trancazo, subimos desde el primer piso hasta el segundo piso. Escaleras rectas con 2 tramos en U. Y acá tienen un descanso. El primer piso sube hasta un primer descanso recto acá, y nuevamente otro tramo hasta el segundo piso. Perfecto. En U. Ok, continuos ambos tramos, ¿sí? Acá en L, con descanso, y acá sin descanso, fíjense, ¿no? Donde los peldaños o las huellas van acorde al desplazamiento, y acá sí hay un pequeño descanso. Y con 3 descansos entramos en U, ¿ok? Con un ojo inicial, o sea, cuando hemos podido ver de repente en una edificación grande, hemos podido ver que en la parte central deja un espacio, y este es justamente, ¿no? Escaleras rectas con ojo, con 3 tramos, en forma en U, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que son las escaleras helicoidales. Características principales de las escaleras helicoidales: ahorran espacio, bastante espacio, entre 50 y 60%, en especial en las llamadas caracol, que por lo general son escaleras que no son unas escaleras de alto tránsito, ¿no? Sino son escaleras auxiliares. Que el mismo hecho del crecimiento en nuestro país ha hecho que se empleen bastante por un tema de ahorro de espacio, por un tema para una vivienda. Por ese sentido se emplean bastantes, ¿no? Una de las características principales es de que ahorran el espacio. Se puede armar de forma modular, sí, ya muchas partes de estas escaleras helicoidales o escaleras caracol ya se venden, ya prácticamente listas para armar, ya los peldaños o los pasos ya vienen conformados únicamente para soldarlos al eje, inclusive el pasamano ya viene rolado para sencillamente soldarlo a los balaustres, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja, es un fácil armado y es rápidamente para confeccionar, ¿sí? Ojo que hay que tener en consideración que son medidas ya estándares. Las desventajas: no son adecuadas para un alto tránsito, en especial para personas de mayor edad, o la tercera edad, porque es dificultoso, se podrían marear, los peldaños, las huellas son un poco pequeñas en algunos puntos, entonces no son recomendables para un alto tránsito y en especial para personas de la tercera edad, ¿no? Hay que considerar que el peldaño no es uniforme completamente, no es completamente rectangular, sino es una especie de triángulo, ¿sí? Y otro detalle importante es que no siempre se puede controlar el inicio y el fin para que quede exactamente donde queremos que termine, sino que se tiene que desarrollar un descanso en particular o una plataforma para hacer llegar el último peldaño a la construcción, ¿sí? A la construcción, al piso del segundo piso, al nivel del segundo piso. Recomendaciones: la altura libre entre paso y paso. Acuérdense que es una escalera caracol, entonces tenemos un paso inferior y también tenemos un paso en la parte superior sobre nuestra cabeza. Entonces, esa altura debe ser como mínimo 1,85 m, ¿ok? Entre paso y paso. La inclinación de las escaleras es recomendable que sea entre 30 y 34 de inclinación. Considerar si es de mano izquierda y mano derecha. ¿Qué nos referimos con esto? Cuando subimos una escalera caracol o una escalera helicoidal, podemos tomar el pasamano por el lado derecho, sí.
Pero al momento de bajar, ¿también tomaremos el pasamanos por el lado derecho o por el lado izquierdo? Es contrariamente inverso. ¿No es así? Entonces, hay que tener esa consideración en el desarrollo de este tipo de escalera. Una recomendación muy interesante e importante en el desarrollo de todos los tipos de escaleras es que dibujar el desarrollo de la escalera in situ, donde se va a desarrollar, para tener una mejor idea y una mejor noción dónde vamos a iniciar la escalera y dónde va a concluir y si va a ser necesario tener un descanso que nos ayude a nivelar el último paso con el nivel del segundo piso, con el nivel del piso. ¿Correcto? Tipo de escaleras helicoidales. Acá tenemos las escaleras helicoidales tipo caracol. Sobre su propio eje se va desplazando la escalera, los peldaños. Y esta parte de acá es el descanso que nos va a ayudar a alcanzar el último peldaño con el nivel de la edificación. ¿Sí? Muchas veces es muy improbable de que este último peldaño llegue justo a la edificación. Entonces siempre va a ser necesario, por lo general, siempre va a ser necesario que haya este descanso. Las escaleras elípticas, ¿sí? Sin eje. Ojo, acá hay un eje fijo donde todos los peldaños se están uniendo a este eje. En este caso no. Si bien es cierto, hay un eje imaginario donde está el cursor, el puntero láser, pero los peldaños, los pasos, no están unidos a este eje imaginario, sino están unidos a un eje que puede ser lateral, un eje primer lateral y lateral interno, y también el lateral externo. O si no, también podría ser al centro de los peldaños, ¿correcto? Y también podríamos ver lo que son las escaleras helicoidales cuadradas, con eje. Es muy similar a esto, solamente que acá se está aprovechando el desplazamiento en todo el contorno. ¿Sí? En todo el contorno. Vamos a ver algunos diseños de las escaleras que podemos encontrar. ¿Sí? A ver. Diseños interesantes. Y vamos a rescatar algunas cositas que hemos encontrado acá. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una escalera recta de interior, de metal. ¿Sí? Acá tenemos los peldaños de madera, el paso que son de madera y toda la estructura básicamente es de metal. Entonces, esto es lo que tenemos. Fíjense acá, los soportes son laterales y los han hecho con tubos y los han unido con unos ángulos para que el paso sea de madera y se pueda empernar. Entonces, ese es el detalle. Cuando yo me refiero que lo interesante es y la recomendación es de que todo el desarrollo de la escalera se haga in situ, me refiero a que acá debemos dibujar, tener como referencia la altura, el largo que nos están dando. En este caso, nosotros podemos brindar una recomendación, pero muchas veces in situ nos vamos a dar cuenta que este largo de la escalera va a tener ciertas limitaciones, de acuerdo a que al espacio con el que se encuentra. Entonces acá podemos empezar a calcular cuántos pasos van a ser, la altura de los contrapasos, y vamos a ver esos detalles más adelante. Pero acá lo interesante es de que vemos estructuras metálicas para las escaleras en el interior del hogar. ¿Sí? Acá tenemos también hacia el exterior. Fíjense, acá ya están empleando lo que sería otro tipo de perfiles, latinas, ¿no? Con ángulos acá y acá, de repente este paso de acá está hecho de concreto, ¿no? Vemos también el pasamano. Y también se ve muy bonito, muy interesante, ya con otro diseño. Otro tipo de escaleras que son adosadas o empotradas a la pared, donde el soporte principal está sujeto a la pared y sobre el cual se van colocando los peldaños. Entonces, en tema de diseño podemos ver distintas formas de diseños. Y acá lo interesante es justamente lo que vamos a aprender hoy día, es ver el cálculo para determinar el tamaño del paso y el tamaño del contrapaso para que cada uno de estas alturas sean iguales y el desplazamiento tanto al subir y al bajar sea plácido, conforme, sin ninguna dificultad. ¿Sí? Acá también otro diseño para un exterior.
Acá si se dan cuenta ya los peldaños están sobre el soporte, no están dentro del soporte, sino están sobre el soporte, sobre los dos soportes principales que son estas diagonales. ¿Sí? Y acá, de dos tramos rectos, de dos, tres tramos rectos. Uno tramo descanso, otro tramo pequeño descanso y otro tramo. Con un soporte principal al centro únicamente. ¿Sí? ¿Ahorra espacio? Sí. Sí, ahorra espacio. Diseño bastante sobrio. Sí, también. Al interior del hogar, sí. Metal al interior del hogar, sí, sí es factible. Una escalera de seguridad. De emergencia. Una escalera de cuadrada, fíjense. Acá se aprovecha completamente todo el espacio del peldaño para hacer el desarrollo de la escalera. Sí, estamos ahorrando espacio. Por lo general, cuando se hacen este tipo de trabajo de escaleras circulares o helicoidales, cuando son circulares, las famosas escaleras caracol, cuando están en una esquina tenemos un problema ahí, de que por ahí cae el polvo, se ensucia y estamos desperdiciando un espacio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, también es una buena propuesta este tipo de escaleras helicoidales cuadradas. Al interior del hogar. Entonces, acá estoy resaltando mucho el tema del interior, metal al interior del hogar porque es algo que muchas veces no se ve y entonces no lo vemos en nuestro medio. Y es importante rescatar eso, el uso del metal en el interior del hogar, no solamente para el pasamano, de repente, no solamente para una mesa, por ahí, sino que también, oye, dentro de la estructura misma en sí. Entonces, estamos viendo diseños modernos, estructuras modernas, y el uso del acero es importantísimo, inclusive de cierta forma, más limpio que el concreto, ¿no? Removible también. Fíjense, y en este caso ya este tipo de escalera, a diferencia de estas son modulares. Los peldaños se van adosando, y lo vamos a ver más adelante, se van adosando a este eje de acá. Se van insertando a este eje de acá. Sí, se va haciendo el desarrollo de una forma mucho más sencilla. Por ahí veo algunas preguntas, ya me logré conectar al Facebook y veo algunas preguntas, ¿no? Interesante. Pueden ir dejando sus preguntas en el Facebook que al final de la charla las vamos a ir respondiendo. Acá, una escalera helicoidal con soporte central. Sí, fíjense. En madera, sí, pero toda esta estructura acá de este tubo central es de metal. Entonces ya es un diseño mucho más limpio, mucho más moderno, ya con otro tipo de pasamano, pero lo que hoy es factible desarrollar este tipo de estructuras. ¿Sí? El tema de los pasos son repetitivos básicamente bajo una sola estructura metálica. Acá, con dos soportes laterales. Lateral exterior y lateral interior, ¿no? Y acá, los soportes para techos de ángulo para el soporte del paso. Ya el truco acá del desarrollo de las escaleras es poder dibujar in situ, paso a paso, cómo se van a ir desarrollando, para tener una idea. ¿Sí? Para darnos una idea. El cálculo por un lado y también el detalle de los pasos del dibujo en el in situ. Acá nuevamente, fíjense. Algo más sencillo, más sobrio, más lineal, ¿no? Estructura metálica en la parte inferior, estructura metálica para soportar los pasos que podrían ser de cualquier material, en este caso de madera, y lisa la escalera, ¿sí? Acá, fíjense, plancha, ángulo de las partes laterales, madera, y ya tenemos la escalera lista. Y nuevamente, resaltar de que está al interior del hogar, fíjense, concuerda muy bien con el diseño, ¿no? Acá también, montable y desmontable, inclusive estoy seguro que sería fácil montar y desmontar ese tipo de estructuras. Acá un diseño interesante, me llamó la atención cuando estuve googleando algunas imágenes y encontré esta imagen de acá, fíjense.
Soporte lateral a la derecha, ¿ok? Todos los pasos están soldados a esta estructura de acá, y cuando llega un descanso, este soporte se transmite al otro lado, al lado opuesto, al lado izquierdo. Todos los peldaños se sostienen en el soporte lateral izquierdo. Entonces, interesante el diseño, ¿no? Acá también, nuevamente, ya no con tubos, sino con ángulos, ¿no? Los peldaños con un solo soporte lateral empotrado a la pared, ¿no? Y así podríamos hablar de distintos diseños que podemos encontrar en el mercado y que podríamos desarrollar, y sobre todo para nuestros amigos carpinteros metálicos que podrían ofrecer, ¿no? Entonces, productos, variedad de productos, pueden ingresar a nuestro stand y descargar las fichas técnicas que tenemos ahí. Pueden ver a la sección de videos y pueden encontrar los videos que tenemos ahí. Pueden visitar también desde ahí, desde la plataforma del stand, pueden visitar nuestro canal de YouTube y también nuestro Facebook, donde editamos nuestros webinares toda la semana. Y ahora sí vamos a ver lo que es el cálculo de una escalera, cómo desarrollamos una escalera metálica. ¿Sí? Entonces vamos. Los elementos de una escalera, repaso. Tenemos el pasamano, tenemos el balaustre, tenemos el soporte principal, que en este caso hay dos soportes principales, ¿correcto? Tenemos el ancho de la escalera, tenemos el contrapaso, que sería la parte vertical, y el paso, que sería la parte horizontal. Perfecto. Listo. Entonces, con esas consideraciones tenemos lo siguiente. Como datos, ¿no? Nos han llamado para realizar una escalera y nos han dado, ok, los primeros datos que tenemos que ver es la altura entre piso y piso, de la parte superior del techo, ¿sí? ¿Correcto? Y el espacio que nos han dado. ¿Okay? ¿Qué ancho va a tener esta escalera? ¿No? Va a ser una escalera recta y nos han dado estas limitantes. La altura es 240 y el largo de la escalera debe ser 280. ¿Ok? Por teoría tenemos que el rango del paso es de entre 25 a 30. ¿Sí? Entre 25 a 30 debería estar el tamaño de nuestro paso. ¿Por qué? Porque es más o menos aproximadamente el tamaño de nuestro pie, y tanto para subir como para bajar, esta es la dimensión adecuada. Entonces, de acuerdo a esto hay que ver si es que encaja esta dimensión. ¿Ok? Sería lo ideal. Ojo, sería lo ideal. Porque podríamos llegar al caso en que no sea 280, sea menos, sea 250. Entonces va a ser una escalera mucho más empinada, donde va a tener menor cantidad de pasos. También el contrapaso debe ser un aproximadamente de 18 centímetros. Es lo ideal, llegar a esta altura de acá. Y en inclinación entre 30 a 34. ¿Correcto? Datos, entonces tenemos que trabajar siempre con nuestra tabla de datos. ¿Ok? Como si fuese cual problema de matemática, vamos a tener nuestro cuadro de datos y vamos a irlo llenando. Tenemos la altura, tenemos el largo y tenemos por teoría lo que es la altura del contrapaso, 18 centímetros. Hay que definir el soporte, el número de contrapasos, los pasos, el largo del paso, la inclinación. ¿Sí? Entonces vamos. La altura, tenemos 240, nuevamente nuestro cuadro de datos, y como primer paso vamos a determinar esta diagonal acá, el soporte. Fíjense. ¿Sí? Tenemos este soporte acá, que es el que debemos hallar. Entonces, por teoría tenemos esto de acá, para no olvidarnos, el rango del paso, el contrapaso, la inclinación, y la fórmula. Vamos a hallar esto por picágoras, ¿ok? Pues acaso he dejado acá la fórmula, y vamos a determinar esta hipotenusa acá, donde vamos a llamarla A. Entonces, A cuadrado va a ser a B cuadrado más C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado. Pero acá hay un detalle, fíjense. No vamos a tomar hasta el final, sino es que vamos a tomar menos 18 centímetros. ¿Por qué menos 18 centímetros? Porque es la primera altura del contrapaso. Entonces, nuestro primer paso va a estar determinado acá, a esta altura de acá, sobre 18 centímetros del piso. ¿Ok? Por eso entonces vamos a tomar como referencia 240 menos 18 para nuestra fórmula. Tal cual. 280 al cuadrado más
240 menos 18 al cuadrado. Okay. Entonces, desarrollando toda esta fórmula acá, vamos a tener que A, la hipotenusa de este punto a este punto de acá va a ser 357 centímetros. Ok, ya tenemos el primer dato. Listo, nuevamente, ya vemos que nuestro cuadro de datos se va llenando poco a poco. ¿Sí? Acá tenemos nuestra imagen. 240, 280. El primer paso va a estar sobre los 18 centímetros y la hipotenusa esta de acá, el soporte, va a tener una longitud de 357. Perfecto. Por teoría, el rango, el contrapaso, la inclinación, y vamos a hallar el número de contrapasos. Contrapasos, ¿cuánto va a ser la altura? 18 centímetros. ¿Cuánto es la altura total que tenemos? 240. 240 entre 18 nos va a dar 3 espacios. Ok. El número de contrapasos va a ser 13. Perfecto. Y vamos a hallar el largo. ¿Qué largo va a ser? Será al revés. El largo va a ser 280 desde acá hasta acá, porque el 2 va a ser donde el paso, donde voy a ir pisando poco a poco, y vamos a dividirlo entre 12. Estamos a este 13, le vamos a restar 1. Ok, va a ser 12. Y nos va a dar 23.33. ¿Correcto? Estará dentro. Vamos a ver cómo está avanzando nuestro cuadro. Entonces tenemos acá, fíjense, datos. La altura, el largo, que ya lo sabemos, la altura del contrapaso, 18 centímetros. Todos estos espacios acá van a ser 18 centímetros. El soporte va a ser 357 centímetros o 3.57 metros. Los contrapasos van a ser 13. 1, 2, 3, 13 contrapasos. Y los pasos van a ser 12. 1, 2, 3. Ok. ¿Cuánto va a ser el largo del paso? 23 centímetros. Este espacio de acá va a ser 23 centímetros. ¿Está dentro del rango? Está por debajo del rango. Pero acá justamente es el detalle. Nos vamos a encontrar con esas situaciones de ahí, ¿no? Donde el cliente nos da como espacio para desarrollar la escalera un espacio menor al ideal para tener el rango del paso ideal. La pregunta es, ¿hacemos el trabajo o no hacemos el trabajo? Claro que sí, que tenemos que hacer el trabajo, pero debemos advertir al cliente de este pequeño detalle. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos, de cierta forma, disimular ese detalle? Ah, ok. Podríamos disimularlo haciendo que este paso de acá sea un poquito más largo. ¿Y cómo lo escondemos? Tanto este filo de acá como este filo de acá se van a sobreponer. No van a calzar exactamente, sino es que se van a sobreponer. Este un poquito más largo y este también un poquito más largo. ¿Para qué? Para poderle robar de repente 1 centímetro. 1 centímetro a 2 centímetros. ¿Por qué no mucho? ¿Y por qué no engañarnos con esto? Porque para subir será bastante fácil, ¿no es así? Porque nuestro pie de repente va a sobrepasar, ¿no? Va a sobrepasar, va a llegar un poco más largo de esto, pero al momento de bajar, ¿será adecuado? No va a ser adecuado. Entonces hay que tener cuidado en ese detalle de... La inclinación, ¿cómo llamamos la inclinación? ¿Para qué nos sirve la inclinación en este caso? En este caso la inclinación nos va a servir para poder determinar el ángulo del corte en esta parte de acá, ¿correcto? Y también en otros casos de otras escaleras como el helicoidal, ¿en qué nos va a servir esta inclinación de acá? Para mandar a rolar el tubo del pasamano, para saber a qué inclinación lo va a colocar el tubo para empezarlo a rolar, cosa que cuando ya esté el tubo rolado, finalmente el pasamanos ya va a tener esa inclinación que se requiere, que es de acuerdo a la inclinación de la escalera. Entonces acá tenemos 240, que vendría a ser la altura, menos 18 porque es menos este primer paso, entre 280, entre este largo. Entonces esto de ahí nos va a dar 0.792. Ahora a esto de acá le aplicamos con nuestra calculadora científica, le aplicamos esto por menos tangente, tangente menos 1. Y nos va a dar justamente los grados de inclinación. Y así hallamos este grado de inclinación que va a ser 38. ¿Para qué? Para poder determinar el ángulo de corte. De acá. ¿Sí? Ya,
tenemos nuestra escalerita, nuestro dato, nuestro dibujo va tomando mucho más cuerpo, se van completando todos los datos para poder ahora sí empezar a ¿qué cosa? Para poder empezar a cortar los materiales, ¿no? Tenemos la altura, el largo, la altura del contrapaso, el soporte, la longitud del soporte. Ojo, considerar acá en la longitud del soporte este detalle de acá, del primer paso que estamos ganando. El soporte, el número de contrapasos, el número de pasos, el largo de los pasos, el grado de inclinación. Nos falta un detalle pues, justamente para el desarrollo de la escalera, para poder determinar dónde vamos a soldar los pasos. Es justamente acá. Este detalle acá. ¿A qué distancia debe ser esto acá? Entonces, fácilmente, el largo, que sería 357, entre 3. Entonces, esta distancia de acá, entre paso y paso, en la hipotenusa del soporte, va a ser de 27.46 centímetros. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el desarrollo prácticamente de nuestra escalera. Lo que viene a continuación, y lo que se debe hacer es sacar el cálculo total de los materiales y empezar a cortar. ¿Sí? Y así ya hemos podido desarrollar lo que es una escalera recta. ¿Ok? Detalle interesante a considerar, el punto de inicio. Fíjense la diferencia que hay en estas dos escaleras. ¿Dónde es el primer paso? ¿Acá o acá? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Al suelo o este de acá? Este sería el primer paso. ¿Y dónde se está tomando la referencia para la altura? O el desplazamiento. ¿Desde acá o desde este punto de acá? Cuando tomemos la referencia desde el extremo total, nuestro número de pasos va a ser, de contrapasos va a ser igual al número de pasos. Y cuando tomemos una referencia para ganar cierto espacio, o para que no desperdiciar este espacio de acá, este triángulo de acá que se forma, vamos a hacer que el número de contrapasos hay que restarle al número de pasos una unidad. ¿Sí? Poner eso como referencia importante. Modelos y los materiales de los escalones, fíjense. Distintos casos, soporte, con un soporte principal. Acá tenemos el soporte principal y estamos dando el detalle de acá para nivelar las alturas del contrapaso, y la plataforma en sí de la huella es de madera, fíjense. Se va internando cada cierto tiempo, de acuerdo al desgaste, de acuerdo al tránsito, se va removiendo y se va cambiando. La estructura queda fija, queda permanente, y en algún determinado momento, si se quiere retirar o remover o cambiar, se cambia, se remueve. ¿Sí? En este caso de acá también, tiene dos soportes principales en las partes laterales, lateral derecha, lateral izquierda. Ahora, los soportes están hechos con ángulos. Necesariamente no tienen que ser así verticales, sino también podrían hacer así con ángulos. Entonces, todo este detalle acá es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar justamente cuando estamos dibujando el desarrollo de la escalera in situ, nos ayuda a visualizar cuál sería la mejor alternativa del desarrollo o cuál sería el modelo de mayor agrado al cliente, ¿no? Y acá tenemos también con dos soportes, pero las partes laterales, donde los pasos van a la parte interior, ¿sí? Como nuestra escalera que hemos hecho de tipo, que hemos hecho de modelo en la secuencia anterior. Los pasos iban a la parte interior, ¿sí? Escaleras helicoidales o tipo caracol. Por ahí me pareció ver alguna preguntita, a ver, vamos a ver. Entonces acá tenemos básicamente el desarrollo de nuestra escalera, ¿sí? Y hay que ver los datos. Por teoría tenemos que el rango del paso entre 25 a 30 y el rango del contrapaso son 28 centímetros. Muy bien. Aquí el amigo César Augusto nos pregunta cuál sería el uso adecuado de las escaleras. Son escaleras auxiliares, básicamente, donde no tienen un alto tránsito. Es decir, que colocar alguna de estas escaleras de repente en un edificio no sería lo adecuado. De repente en una casa que tenga poco tránsito, sí, podría hacerlo, ¿no? Por general, estas escaleras sí las vemos en muchas casas, las hacen justamente de repente para ampliar
los espacios, pero hay que tener en consideración eso, ¿no? El tránsito que vaya a tener, ¿no? Lamentablemente en el Perú estamos creciendo bastante, sí, pero muchas veces crecemos de una forma desordenada, sin planificación. Entonces hay que tener en consideración esos detalles, el uso que se le vaya a dar, en qué circunstancias va a trabajar, en este caso, una escalera caracol, ¿sí? Tenemos la altura de la escalera, que son 2,40 metros, el ancho de 1,50 metros, el tubo es de 10 centímetros, ¿no? Hay que ver el contrapaso y el paso. Entonces vamos a hallar el número de contrapasos. Entonces tenemos la altura entre 18 y 2,40, es bastante similar al anterior, donde el contrapaso van a ser de 13 centímetros. Perfecto. Acá ya hemos rellenado los datos. Fíjense. Entonces tenemos el ancho 1,50 metros, el tubo principal, el eje principal va a ser de 10 centímetros, entonces como consecuencia, este ancho de acá va a ser 70 centímetros. ¿Ok? Vamos a ver, determinar este ancho total del paso para ver qué longitud va a ser. La idea también, una forma de ayudarnos, de repente no la parte matemática, sino también puede ser, ya dibujándolo, podemos darnos una idea de cuánto va a ser este largo, ¿no es así? Por fórmula tenemos, ¿no? La longitud de la circunferencia es igual a pi por el diámetro. Ok. ¿Para qué nos va a servir eso? Para determinar este detalle de acá. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser esta longitud del paso matemáticamente? Hallando la longitud de los pasos, tenemos longitud, la circunferencia es el diámetro por 3,1416, longitud de la circunferencia 1,50 m por 3,1416, tenemos la longitud de la circunferencia 471 centímetros. De este punto, y damos todo completo, hasta nuevamente este punto de acá tenemos 471 centímetros. Okay, y eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre 12. Oye, Carlos, pero acá tú has puesto un 13 acá. Sí, he puesto un 13 adicional. ¿Por qué? Porque este 13, este escalón 13, este paso número 13 está sobre el paso número 1. Pues este paso de acá número 13 es el que va a llegar, el que nos va a servir para poder nivelar y poder llegar hasta la altura del techo. ¿Sí? Fíjense, ahí ya tenemos el desarrollo completo. Y cuando les hablaba del descanso, me refería a esas circunstancias de acá que muchas veces ocurren, donde el último paso no coincide directamente con la estructura de la edificación. En este caso sí, tenemos un espacio en la parte inferior y no hay ningún problema en el desarrollo y llegamos justamente hasta el nivel. Con el último paso llegamos hasta el nivel de la edificación. Cuando no es así, necesariamente tenemos que colocar ¿qué cosa? Un descanso que nos va a ayudar a nivelar esa diferencia o poder llegar que mi último paso, el último paso esté al mismo nivel de la edificación. ¿Sí? Para eso nos ayuda ¿qué cosa? El dibujo, plasmar el dibujo en situ. ¿No? Ahí tenemos el desarrollo de la escalera caracol. Les hablaba sobre los sistemas modulares, fíjense. ¿No? Ya se venden en el mercado, en algunos depósitos de materiales bastante grandes que hacen el servicio de plegado de planchas, venden ya los pasos, no solamente los pasos independientes, ¿no? Venden ya el pasamano, también los venden soldados acá con este retazo de tubo que básicamente se empotra a un eje, ¿no? En algunos casos sin balaustres y en otros casos con balaustres. Entonces, eso es bastante interesante, bastante práctico porque, y de cierta forma limitado porque estos ya vienen en tamaños estándares, ¿no? De 60 centímetros, 55 centímetros, por 30 centímetros de largo acá del paso, perdón. Entonces, pero por otro lado es práctico porque determinamos la altura, determinamos el número de pasos, se va, se compra lo que se requiere, se llega a la obra y se empieza a armar fácilmente, ¿sí?
En algún momento me preguntaron cuál es la forma ideal para poder fijar el eje principal en una vivienda. Entonces, hay distintas formas. Acuérdense que esto acá va a soportar todo el peso y la estructura, ¿no? Entonces, al hecho de que esto es circular, la fuerza se va a compartir. Por lo general, las escaleras caracoles siempre están enfocadas en algún punto en las paredes. Entonces, ahí también es un punto de apoyo para fijar la escalera, ¿no? Se está fija, por lo general está fija en la parte inferior, donde soporta todo el peso, y en la parte final, donde llega el descanso o el último paso. Se puede perforar, se puede colocar pines como un pegamento epóxico, se puede soldar esto, o se pueden colocar pernos de anclaje, ¿sí? Para que esa estructura esté bien fija. Nunca por nunca soldar la estructura metálica de la escalera o cualquier otra escalera metálica a la estructura del concreto, al fierro corrugado, a la barra corrugada que está en el concreto, porque eso es debilitar la estructura de la edificación, ¿sí? Ojo, cuidado con ese detalle de ahí. Tenemos acá las escaleras cuadradas, ¿no? Fíjense, helicoidales cuadradas, donde justamente acá se gana completamente el espacio. Esto ya no es circular, sino se gana completamente el espacio, donde ya no hay un vacío, donde se pueda filtrar el polo o caer cualquier cosa, sino es que se está aprovechando el espacio completamente, ¿no? Fíjense ese detalle de ahí. Utilizan planta estriada, ¿por qué? Porque ayuda más a un antideslizamiento, ¿sí? Con el tiempo se va a desgastar, sí, pero hay que tener en detalle esas consideraciones, ¿no? Acá, otro tipo, el mismo tipo de escalera, pero en otro modelo, ¿no? Y ya cómo se vaya a unir cada uno de los peldaños, ya es otro detalle, ¿sí? Eje circular, eje cuadrado. Desarrollo de la escalera helicoidal cuadrada. El procedimiento va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El desarrollo de estos pasos. Entonces acá podemos ver un cálculo fácilmente cómo es que podemos determinar de acuerdo al número de pasos que vaya a haber, ¿sí? En este caso tenemos 3, 6, 12 y en este caso tenemos 15 pasos, ¿sí? Para darnos una idea, el gráfico nos ayuda a ¿qué cosa? A darnos una idea de esta distancia, del paso. Que como referencia debería ser entre 25 a 30, ¿no es así? Pero acá hay más de 40, acá hay 43, acá hay mucho más de 30, pero es que no vamos a pisar acá, pisamos casi el medio, ¿no es así? Entonces ese es el detalle. Acá pasa lo mismo, ¿no? Esta parte central es la referencia que deberíamos tener para el desarrollo de los pasos. Hay otro tipo de escaleras modernas, fíjense como esta escalera acá. No, helicoidal cuadrada con eje en diagonal. Ya no es el eje vertical como una escalera caracol, sino tenemos un eje en diagonal, fíjense, ¿no? Para un mini departamento, un dúplex mini departamento, ¿no? Donde básicamente el desplazamiento es de una o dos personas que habitan, no es cotidianamente, no es de alto tránsito, ¿no? Acá tenemos las vistas justamente que nos van a ayudar para el desarrollo de la escalera en sí. Tenemos la vista de planta para darnos una idea. Punto de inicio del eje, punto final del eje en la parte superior, y vemos el desplazamiento de qué cosa, de los pasos. ¿Cómo desarrollar esto el cálculo? El cálculo va a ser el mismo. Desarrollamos la gráfica para darnos una idea del tamaño y las dimensiones que va a tener cada uno de los pasos. Vista de frente, el inicio y el fin. Ojo, acá la diagonal no está en la parte central, sino está a uno de los lados. ¿Para qué? Para que cada uno de los pasos se pueda desarrollar. Entonces viene el primer paso que viene pegado, viene endosado a este punto de acá, a este tubo de acá, y el último va a estar a este punto de acá. ¿Sí? Inicia, se termina acá. Vista lateral también, fíjense. Todo
Todos los pasos están solamente en 3/4 partes de toda la circunferencia. O la parte cuadrada, si se quiere ver. ¿Sí? Si se quiere ver así. Conclusiones importantísimas para nuestros amigos. Fíjense. Es indispensable tener todos los datos. Mientras tengamos todos los datos y no nos falte ninguno, no va a haber probabilidad de error, o las probabilidades de error van a ser mínimas. ¿Sí? Entonces es importante no solamente guiarnos de la parte visual, de la parte que estamos dibujando en sitio, sino también hay que corroborarlo con los datos, con la parte numérica del cálculo que estamos desarrollando y viceversa también. Y viceversa también, no solamente quedarnos con la parte de los cálculos, sino también con el tema del desarrollo de los dibujos in situ. ¿Sí? No olvidar trazar las listas de planta para poder así verificar las medidas, lo que le decía hace unos momentos. Verificar las operaciones matemáticas, no está de más volverlas a verificar. ¿Sí? Hay muchas plataformas virtuales donde podemos descargar imágenes y modelos para darnos algunas ideas. Yo en particular para esta presentación de acá he empleado el Pinterest, donde he visto hay muchísimas ideas que se pueden rescatar, se pueden mejorar, y eso se llama innovación. ¿Sí? No ceñirnos a la imagen, sino, oye, adaptarla a lo que yo deseo hacer o a las cosas que yo podría hacer, pero siempre buscando la mejora. A eso le llamamos innovación. Y por último, tener siempre en consideración que las escaleras, el codal, las escaleras llamadas caracol, ya vienen listas para armar, así lo queremos decir ahí, en un sistema modular, donde podemos hacer nuestro cálculo, podemos ir al distribuidor que deseamos, comprar el número de pasos, comprar el número de balaustres, comprar ya desarrollado el pasamanos, y listo, ya tenemos la escalera caracol desarrollada. Bueno, vamos a ver, revisar el Facebook para ver cuántas preguntas es las que tenemos acá de nuestros amigos. Ha habido varias preguntas y vamos a verlas por acá. Al amigo Humberto, justamente le acabo de decir, él nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar estos modelos? Yo los he descargado, los he googleado, he puesto escaleras caracol, diseños y modelos, he entrado a Pinterest y podemos descargarlos, ¿no? Entonces, ya con esos modelos, con esa idea referencial de modelos y sabiendo cómo desarrollar el cálculo y teniendo algunos parámetros que hemos mencionado, algunas recomendaciones, podríamos desarrollarlo y, cómo no, podríamos hasta mejorarlos. Esa es la idea, ¿no? Acá la amiga Gaby, Cecilia nos pregunta la durabilidad de las estructuras metálicas, vamos a decirlo así, ¿no? Y los cuidados que se deben tener. Es importante saber dos cosas, ¿no? Que todos los aceros, por su propia naturaleza misma del acero, se van a oxidar con el tiempo. Y para eso hay que hacerles un mantenimiento adecuado. Lo ideal es que estén pintados. Primera consideración, saber si es que la estructura va al interior o al exterior. De acuerdo a eso, el deterioro de estas escaleras por factores atmosféricos, de la humedad, la intemperie o accidentes como el agua, alguna inundación, van a ser menores, ¿no? Hacia el interior van a ser menores y hacia el exterior van a ser mayores. Entonces, ¿dónde tenemos que tener mayor cuidado con las estructuras metálicas? Cuando están expuestas al exterior, a la intemperie. Entonces, ¿qué se requiere acá para proteger bien las estructuras metálicas? Primero, una buena limpieza superficial del material. Con eso, ¿qué garantizamos? De que no tenga impurezas, que no tenga óxidos, que no tenga aceites. ¿Para qué? Para que la pintura que yo le vaya a adherir la proteja de la mejor manera. No tenga una contaminación de X cosas y vaya a producir óxido con el paso del tiempo. De acuerdo a las calidades de pinturas, podremos mencionarles, no vamos a hablar de marcas, pero sí tipos de pinturas, como cuáles. Primero, las pinturas que garantizan una mejor protección son las pinturas epóxicas. ¿Sí? Son las pinturas más resistentes. ¿Correcto? Entonces, podríamos aplicarles una pintura epóxica. Luego, en tipos de pintura, podríamos aplicarle una pintura sin cromato, ¿sí? Que son las famosas pinturas sin cromato en color verde en el mercado, ¿sí? Luego podría ser un anticorrosivo y finalmente una pintura de acabado,
que podría ser un esmalte o una laca acrílica, ¿correcto? Pero todo esto es nada, se hace nada de la marca o la calidad que fuese, si es que no hay una buena limpieza superficial. Partiendo desde ahí, vamos a proteger de una mejor manera nuestras estructuras metálicas y darle mayor tiempo de vida. Ahora, con el paso del tiempo, la intemperie, por ahí que se puede oxidar, sobre todo en la zona donde se ha soldado. Entonces, cada cierto tiempo, revisar nuestras estructuras, ver dónde se está corroyendo un poco, dónde se está oxidando un poco, dónde se está levantando la pintura, darle una buena rasqueteada y nuevamente hacerle un proceso de mantenimiento, un proceso de pintura. ¿Sí? Eso es lo ideal que se podría hacer. Aquel amigo Javier García nos pregunta, ¿es recomendable para escaleras de escape contra incendios? No es recomendable. Entiendo que la pregunta va si una escalera caracol sería recomendable para una escalera de escape. No, no sería lo recomendable. No sería lo recomendable. ¿Por qué? Por el ancho que tiene. Uno, los peldaños son pequeños y se requiere una escalera de escape, tendríamos que correr a la volada y mucho menos emplear una escalera de caracol de repente en un edificio bastante alto, en un edificio bastante alto donde haya bastante afluencia de público. No sería lo ideal, ¿no? De por sí las escaleras caracoles son auxiliares, no es que sean de uso cotidiano, por si acaso, sino no están diseñadas para un alto tránsito, ¿sí? El amigo nos pregunta cómo sería el cálculo por una escalera caracol o una escalera con lado de espiral. El cálculo va a ser el mismo. Los datos principales, ¿qué cosas son? Altura y el ancho. Entonces, de acuerdo a la altura, con el dato del contrapaso, que debería ser 18, ya empezamos a determinar, como lo hemos visto, el desarrollo de la escalera. Con estos datos de acá, con una escalera caracol se requieren los mismos datos. La altura, el largo, la altura del contrapaso. En este caso el soporte es vertical, no se requiere. El número de contrapasos sí lo sabemos. El número de pasos también. Y el largo de paso también. Entonces, el desarrollo de una escalera caracol va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, numéricamente el desarrollo es lo mismo y la confección es mucho más sencilla porque todos los pasos van al mismo eje, a un mismo eje. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, estimados amigos. Espero que les haya sido de su agrado la capacitación sobre el desarrollo de escaleras metálicas. No se olviden de visitar nuestro stand. Ahí están nuestras hojas técnicas para todos ustedes para que las puedan descargar fácilmente. Pueden entrar al tema de videos donde pueden descargar nuestros videos. Y síganos también en el Facebook donde tenemos charlas muy interesantes. Justamente el día de mañana mañana miércoles 18, tenemos una capacitación sobre aceros estructurales especiales. ¿Sí? Mañana a las 7 de la noche están todos cordialmente invitados después de participar en la Feria de Bioconstructor. Nos visitan a las 7 de la noche en nuestro Facebook y ahí no es necesario que se inscriban, directamente desde ahí pueden visualizar esta super capacitación sobre planchas estructurales, aceros estructurales especiales. ¿Sí? Los esperamos, espero que la capacitación haya sido de su agrado y hasta la próxima. Sigan capacitándose, un fuerte abrazo y cuídense mucho.